De regreso enfrentados, un honor, un placer, un privilegio que usted, como cada día, esté con nosotros. Donde quiera que esté, quiero que sepas que apreciamos que temprano de la mañana usted se levante a darnos seguimientos. Para nosotros es un honor y un compromiso que usted nos siga, que usted nos escriba, que incluso por las redes sociales todavía en el fin de semana esté comunicándose con nosotros. Eso nos llena de orgullo, pero también nos llena de compromiso. Y como nuestro compromiso en Enfrentado es plural, como estamos apegados a la verdad, decía Juan Pablo Duarte que una de las cosas más importantes de un ser humano es la transparencia, y por eso se apegaba a la transparencia cuando fue general y le dieron fondos para la campaña de guerra. Hizo un reporte y devolvió lo que le había sobrado. Igual que ahora. Coralia Martínez, abogada de la República Dominicana, en las redes sociales se hizo trending topic, con una denuncia valiente, con coraje, llena de frustración, entendible, en un país donde el poder ahoga, asfixia, y nosotros en Enfrentados le estamos dando la apertura a que ella venga y haga su denuncia en vivo para el mundo de esta situación muy penosa, muy preocupante y lacerante al Estado Dominicano y también a ella como oficina de abogados. Bienvenida. Bienvenida, Coralia. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, gracias. Gracias por la oportunidad que me ceden en este espacio, y de inmediato voy a darle conocimiento al país y sobre todo al mundo de la situación mía con el CODIA y también la situación del Estado Dominicano frente a los descubrimientos que hiciera la oficina dentro de todo ese procedimiento de gestión de cobro de proyectos que se construyen con la modalidad de la ley 189 que rige el fideicomiso aquí en la República Dominicana. ¿Pero por qué el Estado Dominicano? ¿Son proyectos del Estado? No, no son proyectos del Estado, pero me refiero a la pérdida que ha tenido el Estado Dominicano, no solamente el CODIA, porque si se me contrata para una gestión de cobro, es porque tú tienes pérdida dentro del cobro en este caso, de una tasa profesional, no se trata de meras facturas. Pero nosotros como recaudadores de valores, la oficina, su fuerte es la gestión de cobros. Bien, resulta que trayendo de nuevo el video que se hizo trending topic, en ese momento... ¿Lo tiene Seucli el video? Sí, lo tiene en Q, pero vamos a escuchar. Divide la pantalla y ve pasando parte. Bien, perfecto. Me encontraba en el Palacio de Justicia ya a modo de resumen, porque resulta que cuando nosotros empezamos a pedirle al CODIA transparencia sobre el tema de los pagos de los proyectos de fideicomiso, a raíz de unas denuncias y también de ciertas acciones legales que se incoaron a nombre del CODIA por ante el Tribunal Superior Administrativo, entre esa se encuentra una acción de amparo, donde se condenó al Ministerio de Obras Públicas a entregar todos esos listados contentivos de exoneraciones de proyectos de fideicomiso. ¿Qué pasa? Que realmente el CODIA estaba divorciado. ¿En qué consisten esas exoneraciones? Esas exoneraciones consisten en que el Ministerio de Obras Públicas pedía carta de pagos a todos los desarrolladores de proyectos e incluía una leyenda donde exoneraba el pago de la tasa profesional del CODIA y también los arbitrios e impuestos. ¿Y ellos pueden hacer eso por ley? Ellos no pueden hacerlo por ley. El Ministerio de Obras Públicas no está facultado para eso. Que yo entienda, exoneraciones solo puede estar en una atribución del Congreso. Es del Congreso, efectivamente, o de una ley especial que así lo amerite. Que tiene que salir del Congreso. Exactamente, como la ley de fideicomiso, y quien tiene que otorgar la exoneración es el dueño del fondo. ¿Me entienden? ¿Me explico? El CODIA en este caso es el que debe entregar la exoneración. Situación que no se estaba dando. Entonces, cuando se me contrata a mí en la gestión pasada, que se caracterizó por ser una gestión de mucha institucionalidad en el CODIA, se preocupó. En ese momento, ¿quién era el presidente? En ese momento era Juan Ramón Cruz. ¿Y las irregularidades en qué periodo se presentaron? Precisamente en el periodo anterior, que era el periodo de la presidenta Edita,
se me contrata a mí para cobrar un proyecto fideicomiso dentro de Ciudad Juan Bosch, una plaza comercial que trató de beneficiarse de una exoneración, pero es una plaza comercial. Simple diccionario, vivienda de bajo costo aplica para una exención. ¿Cómo tú una plaza comercial te vas a beneficiar de una exención? Eso es algo irregular. En fin, nosotros logramos ese cobro y se le contrata a la oficina por esa buena gestión, además de que le dimos la asesoría al CODIA en torno a ese tema. Entonces la otra gestión me contrata. Bien, cuando comenzamos a notificar a todas las constructoras, entiéndase, y lo digo aquí también en este programa, ya lo he dicho en varios, ahora mismo Ciudad Juan Bosch carece de exoneraciones del CODIA. ¿Por qué? Porque el CODIA realmente estaba divorciado de esta gestión y a ninguna constructora le ha otorgado exoneración de su tasa profesional porque sí son proyectos calificados como bajo costo. Cuando tú hablas de tasa ¿a cuánto asume la tasa? Perdón, un momentito. Cuando usted habla, yo quiero que usted, nuestro público, en muchos casos son gente de la diáspora. Okay. Y ellos en muchos casos no están edificados en materia legal. Okay. Entonces yo quisiera que usted hable tan simple y tan abiertamente como pueda. Okay. Yo mismo no sé a qué usted se refiere cuando habla de la tasa que el CODIA tiene como para por cobrar. ¿Qué significa cobra? eso? Ok, le voy a explicar. El CODIA está creado por ley, la 6160, y dentro de su propia ley se le crea una tasa profesional, está la 1 por 1000 y la 2 por 1000. La 2 por 1000 aplica a proyectos de empresas privadas. La 1 por 1000 es la que le cobra todas las obras del gobierno del Estado. Ok. ¿Qué significa 1 por 1000? 1 por 1000 es un concepto de tasa que se evalúa en base a un monto de lo que cuesta el proyecto. Le cobra el 1%. Exactamente. Por ejemplo, Obras Públicas tasa los proyectos. Este proyecto vale 1.000 millones de pesos. Le corresponde pago de tasa profesional al CODIA tanto, arbitrio tanto, para poder entonces aprobar dentro de la dirección de plano esos proyectos. Entonces, ¿por qué digo que carece? Porque el CODIA no le ha otorgado ninguna exoneración a esos proyectos de fideicomiso de bajo costo. Por tanto, debían pagárselo al CODIA. Por tanto, hay una teoría, porque ¿qué pasa? Cuando se crea esta ley de fideicomiso, hace referencia a la ley que crea el sistema de elaboración de reglamentos técnicos de la preparación y ejecución de proyectos. Esa ley, la 637, establece bien claro la tasa 2 por 1000 del CODIA, pero la tasa se crea con la 6160 en su artículo 9 de la ley del CODIA. Y también existe, en sentido llano, el principio de la proporcionalidad al momento de tú crear una exoneración o una tasa. ¿Qué significa esto? Que la Constitución establece este principio de modo que para quitarte una tasa o crear una tasa, una carga, debe analizar realmente la proporcionalidad que existe en torno a esa tasa. Me explico. El CODIA solamente depende de su tasa profesional para la consecución de sus fines y el desarrollo. O sea, no tiene subvención del Estado. No tiene subvención del Estado. Entonces, ahí hay como una desventaja. Por eso el CODIA siempre ha entendido que ni siquiera los de bajo costo deben de pagar. Pero la ley de fideicomiso establece bien claro exenciones a toda tasa, arbitrio, cargas e impuestos. Pero este no es el punto, Carmen. Ahora, tú me hablas del CODIA y cabe preguntar, ¿los miembros del CODIA deben pagar una cuota mensual para pertenecer a y para poder concursar para participar en las obras? Sí, ellos establecen cuotas que tienen que pagar dentro de su ¿O gremio. es por obra conseguida o es mensualmente una cuota? No. A la tasa profesional es por obras que se construyen. Exacto. Ya las cuotas en términos de carnet, de regularización, de documentos, de membresía, certificaciones, casa club, todo ese tipo de cosas ya son otras cosas. Okay. Pero me refiero a los proyectos. Por proyecto deben pagar una cuota al CODIA. Entonces se estaba dando la situación de que proyectos de alta gama se estaban beneficiando de esa tasa profesional. ¿Y quiénes se estaban beneficiando? Entonces ahí es que viene el gran problema. Cuando yo le informo al CODIA, danos nombre. Bueno, yo voy a presentar aquí documentación porque todo tiene una lógica y un sentido. Cuando ya yo le presento al CODIA todo el levantamiento del informe de la oficina, a raíz separo los que sí son de bajo costo, Ciudad Juan Bosch, separo también los bajos costos del sector privado y proyectos también porque
hay un tema. La ley establece también modalidades de inversión y de garantía inmobiliaria, que son proyectos de alta gama, plazas comerciales grandísimas, como decir un downtown center, o sea, son facilidades de banco. Entonces, cuando comenzamos a separar todo eso, le digo yo al CODIA, bueno, aquí hay una situación grave, porque nosotros estamos cobrando proyectos donde el ingeniero me saca a mí una exoneración de obras públicas. No, mira, yo estoy exonerado, yo no pago. O sea, ustedes tienen en su lista de cobros proyectos que ya habían sido exonerados por obras públicas. Exactamente. Y cuando tú vas a cobrar, la respuesta que te da el ingeniero de la obra es: no, yo estoy exonerado. Yo estoy exonerado. ¿Qué pasa? Porque a inversionista nuevo se le dio una exoneración. Hubo un momento, un lapso de tiempo que se le estaban dando exoneraciones para inversionistas nuevos que quisieran. Claro, porque la ley tiene un atractivo de inversión, no solamente económica, sino también la parte social, donde el gobierno se encarga de desarrollar con alianza público-privada esos proyectos. ¿Qué pasa a partir del momento que cuando hace la gestión de cobros ellos te sacan la exoneración? Perfecto. Yo le informo al CODIA, que por eso es que yo digo que la gente tiene que ser coherente, porque uno queda atrapado dentro de su propia mentira. Aquí en el listín diario, el presidente del CODIA denuncia, dice ahí: el CODIA revela hay violaciones a la ley de fideicomiso. Okay. Esto no estaba en mi contrato puro y simple de gestión de cobro, este tipo de trabajo. No. Y esto se hizo con todo un levantamiento que tiene la oficina. Y él se apoyó en esa denuncia en el trabajo tuyo. Él se apoyó de esta denuncia en el trabajo mío que fue entregado, y trabajo, y lo digo aquí, porque me alegro en parte que ellos andan diciendo que yo estoy cobrando miles de millones de pesos. ¿Pero te pagaron? Muy bien, no me lo han pagado. Ahí viene la parte grande. Ven, que ahí llegamos es que donde queríamos, bueno. ven. Ahí es que viene lo bueno, porque este individuo, el presidente del CODIA, el arquitecto Guariones Gómez, cuando nosotros comenzamos... ¿Que es el que te contrata? No, es el que continúa la gestión de cobro, porque ya mi contrato se dio en el 2018 con la gestión pasada. Para que ellos lo... Exacto, mírenlo ahí, CODIA revela violaciones a la ley de fideicomiso. Porque yo le digo: oye, CODIA, ¿cómo vamos a cobrar irregularidades? Es prácticamente imposible. Tenemos que ir a la cabeza de donde emanan esas irregularidades, porque ¿de qué me sirve demandar en un tribunal? No estamos hablando aquí de facturas, sino de actos administrativos. Ahí está. Entonces, cuando un acto que involucran al Estado. Y que involucra al Estado, porque solamente tiren un número, señores. Una exoneración que te beneficie a ti de un arbitrio. ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo? En términos monetarios. Bueno, vamos a ver, porque es una excelente pregunta. Una excelente pregunta. Cuando yo le presento al CODIA la información de diferentes entes, porque participan el Ministerio de Obras Públicas, el INVI y la DGI. El INVI, atención Marixa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le entrego al CODIA todas esas informaciones que se obtuvieron a través de empleados de mi oficina, que las fuimos solicitando, porque también hay un tema. El CODIA incoa en acción de amparo contra obras públicas. Aquí está la acción de amparo. No, perdón, INAVI no está en ese paquete. El INVI. Del INVI nada más. INAVI. Entonces, Guarionel, la atención es para ti. Exactamente. Entonces, cuando le solicitamos la información, el CODIA a obras públicas, para tener bajo su poder todas esas exoneraciones, porque el CODIA tiene que entonces hacer levantamiento de los proyectos. Vamos a ver cuál es bajo costo y cuál no es bajo costo. O sea, separar, estaban todos mezclados. Un trabajo grandísimo. Estaban todos mezclados, mi Por eso es que me indigna, porque este señor a principios de diciembre tenía que cambiar el contrato, porque eso está sustentado, el CODIA es auditado por la Cámara de Cuentas, entonces me gira un cheque sin el soporte de la resolución de la Junta Directiva, pero yo lo tomo porque el cheque hace alusión a un contrato de cuota litis sobre estos casos. O sea, que yo tengo todas mis pruebas aquí y la voy a mostrar donde quiera. Ahí están las declaraciones que diste en el Palacio de Justicia. Exacto. En la indignación, y es por la cual todo el país te conoció. No, y no, porque lo peor aún, cuando ya la cosa se regulariza, que yo empiezo a exigir mi pago, él publica en un periódico, ahí es mi indignación, que yo no tengo autorización para cobrar. Y yo lo demando en difamación e injuria. Claro, yo tengo un contrato. ¿Y cómo te atreves a decir no, eso? porque inmediatamente cambió la administración, ahí mismo que se rescindió el contrato. Exactamente. Ahora lo que hay que preguntar es, perdón, en términos de derecho hay que preguntar, previo aviso a ese contrato,
a la rescisión de ese contrato. No cumplió con el previo aviso establecido en el contrato. Ya, ¿Él te envió alguna documentación, una carta, No, una ese es el notificación? previo aviso. La carta que él me envía es una carta, yo diría que hasta burlona, porque me envió una carta diciéndome que a mí que le mande un informe de todo lo que nosotros llevamos en la oficina, de los casos, que el contrato es un contrato normal. ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es que tenemos que... O sea, él nunca te dio una carta de rescisión del contrato. Él nunca me entregó esa carta. ¿Y cómo él dice que tú no estabas apoderada de esa gestión? Bueno, eso realmente quisiera yo que él se lo explicara al país, porque yo puse mi querella de difamación. Aquí está. Entonces, en el Palacio de Justicia, una secretaria me llama y cambia la fecha, una chicanada, como nosotros le decimos. ¿Pero por qué cambió la fecha? Precisamente para confundirnos. Nos entregan un auto y nos dicen, nos llaman a la oficina, porque es lo que yo digo, uno realmente trabaja de buena fe, de buena ley, y verse envuelta en estas bajezas, donde también salpica el Poder Judicial, porque eso da muestra de cómo... ¿Tú crees que hay contubernio del Poder Judicial? El Poder Judicial está salpicado hace rato. Hace rato, pero yo aprovecho el espacio para hacer una voz para aquellos que no tienen el coraje y la valentía de denunciar irregularidades, porque hay que poner un stop. Yo, Coralia Martínez, lo puedo defender porque voy contra eso. Y no voy a dejar que en mi país unos cuantos terminen ya de exterminar lo poco que hay. En conclusión, Coralia, tenemos muchos años en eso, lo que pasa era que nadie como tú se había atrevido en conclusión, a sacar al día de hoy, el CODIA te debe miles de millones de pesos. Por ¿Cómo? concepto de gestión de cobro, claro. Lo cual quiere decir que ellos ya cobraron. Claro, sí, porque yo lo quiero mostrar. Porque miren, en esta carta de un proyecto en Bávaro, que se calificó de bajo costo, nosotros enviamos denuncias, porque esa es la parte importante. ¿Se calificó de bajo costo? ¿Era de bajo costo o era mentira? Era mentira, un documento apócrifo, un documento que realmente no tiene ningún tipo de validez. Precisamente porque son proyectos de grandes inversiones, señores. Y usted hace que eso se reconozca. Y yo hago que eso se reconozca. Y que el CODIA cobre por eso que no había cobrado. Y ahí es que viene la parte de que ya vamos a sacarte del juego, Coralia. ¿Qué por ciento te debía pagar el CODIA por cada proyecto cobrado? 20% de cada proyecto. Ay, y mamá, están documentados los proyectos que tú cobraste y que ellos no te han pagado. Claro, porque esa es la parte. Esta es la parte interesante del tema. Cuando nosotros empezamos a notificar la revocación de esos actos administrativos, porque sabemos que la administración tiene facultad de revocar sus propios actos, pero también cuando hay un acto nulo, tú tienes que demostrar la nulidad de ese acto. Comenzamos a notificar a la DGI y al INVI para que revoquen ese acto administrativo. Entonces, la DGI no contesta esta comunicación, muy importante porque este es un ejemplo de uno de los Tú proyectos. señalizaste algo ahí debajo, Sí, ¿qué dice? Exacto. Miren, dice que el fideicomiso que fue incorporado en Registro Nacional de Contribuyentes en fecha 10 de abril del 2014, sin embargo a la fecha no ha tenido registro de proyecto de construcción. Oigan eso, del 2014 al 5 2018. años después, no ha... 4 años después. 4 años porque después. Esta carta es del 2018. Un periodo gubernamental. Exacto. Dice, requisito establecido en el artículo 2 de la norma general 0115 sobre el cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias del fideicomiso, modificada por la norma 0216, ni los adquirientes han podido beneficiarse del bono compensación y TEVIS, porque es una lógica. Si tú no eres bajo costo, tú no puedes darle beneficio a esos ciudadanos de un bono vivienda. Coralia. ¿Cuánto deja de percibir el Estado y también la DGI? Pues el Estado debería protegerte. Coralia, el Estado debería protegerte. El Procurador General de la República. ¿O tú quieres que cobren su cuarto? ¿Tú quieres que cobren su cuarto? Yo hice que cobrara su dinero. Ah, ya lo cobraron y no te quieren pagar ahora. No me quieren pagar porque ¿Qué momento? Analicen esto, señores. Y después te dicen como la canción de Anthony, el vaso desechable, ya lo usé, ya, bye bye. ¿A cuánto ¿Sabes lo que hace el Estado? Estoy harta de eso. ¿A cuánto ascienden Es que es un número, es un número. Los montos que tú hiciste que ellos cobraron por tu gestión. Es un número, es que es con lo que le digo. Exorbitante. Pero dígalo a la señores. nación. Para que la nación un sepa. estimado, da un estimado. Un promedio. ¿De qué estamos hablando? Un promedio. Bueno, yo entiendo que alrededor de algunos 100 millones de pesos, honestamente. Ahí te deben unos cuarticos, son 20 que te deben a ti. Exactamente. 100 millones de pesos. Solo que cobró. a mí a la oficina, pero el Estado Dominicano debió de recuperar aquí, porque señores, esto es un tema como tipo Valle de las Águilas. Concho, porque ustedes ven el anuncio del procurador que dice,
ciertas personas de actividades fraudulentas se beneficiaron de títulos falsos. Entonces aquí, señor procurador, y aprovecho el espacio, honestamente, y le dirijo la palabra muy responsablemente, porque soy una ciudadana responsable, muchos empresarios se beneficiaron de actividades fraudulentas de calificaciones de bajo costo. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué usted no le informa al Estado Dominicano de ese dinero? Porque aquí es que me coloca el tope a mí, a Coralia Martínez. La Constitución me protege por denunciar todas estas irregularidades. El Estado debe protegerme y esta es la hora que ni una fiscalía me llama a mí y me embotellan todas mis querellas. Eso es corrupción. Coralia, eso es corrupción entonces. Coralia, eso no es corrupción. quiero acusar directamente porque ese es su trabajo de los fiscales. Empiecen a investigar y empiecen a sacar expedientes de corrupción. Usted está denunciando represalia. Estoy denunciando responsablemente aquí. De parte del Poder Judicial. Empiecen a trabajar. De parte del Poder Judicial ha habido represalia por esta denuncia. Ha habido represalia porque Atención, ¿cómo me llama una periódico. secretaria a mí y me dice que una audiencia para otra fecha, donde ese señor tiene que rendir cuenta diciendo que yo no estaba autorizada? ¿Cuál es el siguiente paso de Coralia Martínez? Todas las consecuencias, porque si mi país a mí no me da respuesta, iremos a una Corte de Derechos Humanos a decir que aquí hay instituciones inoperantes, fiscalías inoperantes, donde se le pagan sueldo a fiscales que no hacen nada. Señores, pero en la realidad necesitamos 2 horas más para ti. Mensaje final para el presidente de la República. Que sea responsable con esta situación de la estafa al Estado Dominicano con los fideicomisos y que yo, Coralia Martínez, estoy a su orden y su disposición de ir donde sea. Si me mandan a llamar a Palacio para entregarle todos los papeles, se lo entrego. Quédate con una copia, No, Coralia. mis papeles originales nadie sabe dónde están, pero están bien guardados. Bendito Gracias. sea Dios. Coralia, necesitamos Gracias. 2 horas más para ti. Dame un poquito Ay, de... ay, El país ay. requiere más Coralia y usted requiere conocer la verdad. Somos enfrentados. Nos vemos Volvemos mañana.